Hola, buenos días o buenas tardes a las personas que me están o persona que me está escuchando en este momento. Mi nombre es Kevin Santiago Galeano Tobar, tengo 15 años y hoy les quiero hablar sobre el golpe de estado en el año 1953 acá en Colombia. Bueno, antes de hablar del golpe de estado del gobierno del general Rojas Pinilla en el año 1953, hay que primero volver al año 1948, donde comienza todo con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el día 9 de abril de 1948. Desde ese día Colombia comenzó a vivir una de sus épocas más violentas en ese entonces entre liberales y conservadores. Se dice que desde ese día los militares comenzaron su ascenso político, que al final de cuentas los llevó a tener las riendas de este país. Con el paso de los años, eh, el país se encontraba en una descomposición económica, política y social a causa del Bogotazo. El Bogotazo se conoce como una serie de disturbios ocurridos en la capital de Colombia, Bogotá, que fueron consecuencia del magnicidio al líder del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Esto ocurrió el 9 de abril de 1948. Bueno, y pues no se veía una posible solución para acabar con la violencia bipartidista de este país. En el día del golpe de Estado, el 13 de junio de 1953, Colombia tuvo tres presidentes. Por un lado, Roberto Urdaneta, que fue el encargado de llevar las riendas del país, ya que el presidente electo, el conservador Laureano Gómez, no pudo hacerlo debido a unos problemas en su salud. Y justamente ese día había vuelto al mandato y al poder para sacar al general Rojas Pinillas de las Fuerzas Armadas. Por último, el mismo general Rojas Pinilla, quien esa noche tomó la presidencia de Colombia con el objetivo de dar fin a la guerra bipartidista y buscar soluciones a todos los problemas sociales, políticos y económicos que vivía el país en ese entonces. La imagen de Gustavo Rojas Pinilla durante su dictadura desde el 13 de junio de 1953 hasta el, el 10 de mayo de 1957 fue importante gracias a la circulación de imágenes relacionadas con él y sus políticas. Por un lado, y su imagen pretendían ser usadas como un instrumento de legitimación de su mandato, y por otro se convirtió en la confirmación de sus aspiraciones eh, populistas. Con el fin de divulgar su imagen, el exteniente general Gustavo Rojas Pinilla usó convenientemente la antigua Oficina de Información y Prensa del Estado, la ODIP, creada en el gobierno de Laureano Gómez. La ODIP dependía de la presidencia de la República y su fin era el control efectivo de la prensa y la radio, además de la difusión de las noticias oficiales y la propaganda de las actividades y programas del gobierno. Eh, esto hacia esto hacía uso de sus símbolos por excelencia de la tradición católica colombiana. En una publicación del Colombiano en 1953 se confirma esa observación del nacionalismo, nacionalismo rojista. De este momento, las noticias reflejaban eh, la tempestad política entre 1951 y 1953. El 14 de junio de 1953, El País y El Colombiano en primera página informaron del golpe de estado de Rojas Pinilla. El Colombiano titulaba: el teniente general Gustavo Rojas Pinilla asumió anoche la presidencia. Presentaba en primera página de su biografía, y el texto completo de su alocución al país hacía una Colombia justa y fuerte. La foto de pie de página decía que y el excelentísimo y señor teniente general Gustavo Rojas Pinilla, en el caso que titulaba Tranquilidad absoluta reina en todo el país, junto con la locución del nuevo jefe de Estado y el apoyo de Ospina Pérez y Urdaneta.
La prensa en especial sufrió mucho con la dictadura de Rojas Pinilla, puesto que aunque una de sus políticas era volver las libertades democráticas en todos los aspectos, no acabó con la censura de prensa que aplicaba para los periódicos y radios de 1944. Guillermo Cano, director del periódico El Espectador, comenzó una campaña para recuperar esa libertad de prensa. Los gremios del periodismo, el Círculo de Periodistas de Bogotá y la Sociedad Interamericana de Prensa apoyaron a Guillermo Cano y se unieron a la lucha para recuperar la libertad de prensa. A esta lucha de los sindicatos y de los periódicos de la época, la dictadura de Rojas Pinilla respondió suspendiendo el periódico El Siglo y iniciando acciones legales contra el diario El Colombianito de Medellín. Guillermo Cano, cansado de esta situación, asumió la función de mediador en la Asamblea de Periodistas de 1953. Una semana después, el gobierno de Rojas Pinilla levantó la censura de prensa y planteó un pacto de caballeros. Esta fue una lucha conjunta liderada por el director del periódico El Espectador para poder recuperar algo tan esencial en el periodismo como lo es la libertad de prensa. Como se muestran las publicaciones de los distintos medios en antesía al hecho del golpe de Estado, se demostraba como un terreno nuevo al que se adentraba el país y se enaltecía más que nada la figura del general Pinilla. Esto evidenciaba en el uso de palabras como su extensísimo señor presidente. Se hablaba de tranquilidad y de que simplemente se asumió la presidencia, mostrando así una postura pro gobierno por parte de los medios y posiblemente ligada a los temas de censura que manejaban en el entorno nacional en esta época.